Estás escuchando Detrás del Ladrillo, charlas, ideas y tendencias del mundo inmobiliario, con Cata Aragona y Fede Dafra, fundador de Global Citizen. Vamos al episodio de hoy. Bueno, estamos en un nuevo episodio de este podcast Detrás del Ladrillo y como saben ustedes, siempre nuestra idea es traer invitados que puedan traernos esto de todo lo que sucede en el detrás. Y hoy queremos también conocer un poco lo anterior, la historia. Para eso tenemos a Franco Busari, que le damos la bienvenida. Franco, gracias. entre tantísimos títulos, fue músico, ¿fue o seguís en el palo de Algo cada sigo tanto? siendo, sí, Bien. sí. Empresario gastronómico y devenido en empresario de desarrollo inmobiliario. Sí. Un camino interesante. Hay un mix interesante. Y sí. además de eso, amigo del Fede. Amigo. Así es que vos, Fede, podés presentarlo. Y esos amigos que nos van contando en el camino, porque viste que a veces dicen que las amistades son las del sí o sí las primer del grado. principio o las del primer grado. Y Nos encontramos hace ya varios años. Por ahí hago un poquito de la historia y bueno, bienvenido. Antes de nada, gracias por Fede. venir. Un gusto estar acá. Gracias, Cata. Gracias, Fede. Y nos encontramos en un momento épico porque nosotros estamos trabajando en terminando de desarrollar un edificio y teníamos en la planta baja un restaurante y queríamos poner un restaurante que tenía algunas dificultades pues tenía que cumplir con las 4 comidas y necesitábamos algo que fuera desayuno, almuerzo, media tarde y cena y era muy difícil encontrar a alguien que tuviera todo eso y en algún momento fue, bueno, ¿qué tal Modesto? Una de las chicas del equipo propuso la idea, dijo yo los conozco a los chicos, bueno, tengamos una reunión, nosotros éramos súper usuarios y no lo habíamos pensado. Y los invitamos a participar en el mejor momento que podíamos, la pandemia. Y me acuerdo que los invitamos y les dijimos, che, tienen que venir, tienen que abrir un restaurante con todas estas características, les pedíamos 1000 cosas y era una inversión gigante y no se podía abrir un restaurante, con lo cual fue como un súper desafío. Sí, por ahí el Godoy encima no te daba la... Yo entiendo que acá se buscaba también algo que tenía mucho más que ver con lo laboral, con un lobby de un edificio, con una recepción y demás. Y entonces un poco que había que adaptar el Modesto que ustedes conocían, digamos, o sea, la marca como tal, como el edificio era una casa antigua, digamos, y tenía toda una idiosincrasia atrás de eso. Creo que entonces el desafío, por ahí, por eso no te había hecho la conexión mental, a lo mejor, ¿viste? Porque de una casa recuperada en Godoy Cruz, viejísima, pasar a un negocio completamente nuevo en la Quinta, en un edificio laboral de oficinas premium y qué sé yo, era realmente un salto diferente, ¿no? Era un cambio. ¿Con el diario del lunes? Con el diario del lunes, una de las pegadas, esa la tenía para una de las pegadas, ¿viste? Cuando decías, porque animarse en 2020 a hacer un restaurante, y la realidad es que fue espectacular la jugada, o sea, realmente nosotros el segundo Modesto en ese momento no lo veíamos, o sea, no lo veíamos en ningún lado y cuando surgía esa posibilidad mental decíamos, che, pero que por ahora queremos que sea único y entonces como que estuvimos un buen rato en esa, parados, 2018, un par de años en esa, pero cuando vinimos a ver este local sí dijimos, esto sí es un Modesto, esto puede ser un Modesto, y ahí es donde viene todo el desafío también de diseño y demás para decir, bueno, cómo se adapta una marca, se transmite lo mismo, pero en un modo completamente diferente, ¿no? Entonces, esa situación se da en el marco de Modesto Godoy, que fue tu primer restaurante, ¿correcto? Sí. ¿Hoy cuántos tenés? ¿O cuántos tienen? Emprendimiento. El Modesto tiene 3 sucursales y la social tiene 4. Yo no estoy operativo en esas 2 marcas en este momento, digamos, pero sí son marcas que tienen esas sucursales. Bien. ¿Y que surgieron de tu cabeza o...? La verdad que surgió esto del pasar del saxo al emprendimiento gastronómico, un poco fue siempre la búsqueda personal de tener tu propio negocio, tu propio emprendimiento y demás. Ser tu propio jefe. Nunca, ser tu nunca propio nadie jefe, dijo. esa mentira que no emprendan, chicos. Ahí vamos a llegar después, pero de pasar realmente, como esto Godoy en sí, son todos mis ahorros del saxo de 17 años de haber trabajado muchas noches, digamos, tocando y realmente todos los ahorros estuvieron puestos en ese negocio, ¿no? Y en ese negocio había un socio en ese momento, estaba mi hermano también y qué sé yo, pero por X motivo, en ese momento yo era el que tenía esos ahorros, entonces esos ahorros fueron dedicados directo al primer Godoy y así nació el primer emprendimiento gastronómico. El miedo, me imagino. Sí, un cagazo de jugársela toda ahí. Pero realmente no sentí nunca ese cagazo, sentía que era lo que tenía que hacer, digamos. O sea, esto se hace así y tampoco sabía otra manera. O sea, hoy con el diario del lunes, con esto de no pongas tu propia plata en esto y no sé qué, bueno, eso yo me lo pasé completamente por alto y absolutamente todos los ahorros y hasta el día de hoy sigo haciendo lo mismo. O sea, va a llegar un momento que seguramente voy a empezar a utilizar
financiación de otro tipo, digamos, pero hasta ahora ha sido así. Y vos decís que fue tu primer emprendimiento, pero vos eras Sí, en realidad no. el chico del saxo, ¿no? Todos lo conocíamos. Seguramente, claro. Era famoso. Todos lo vieron en una fiesta de 15, en un casamiento, lo que fuera. Pero que también me imagino que eso del chico del saxo funcionaba como una empresa familiar, ¿no? Era una empresa familiar porque la secretaria era mi vieja, quien llevaba la agenda y quien me acompañaba, o sea, el chofer y quien ponía lo técnico en los equipos de música era mi viejo, generalmente. Salvo que después más adelante fuese un amigo o lo que sea, pero generalmente era así, entonces era un pequeño modelo familiar. Lo que pasa es que era un excelente modelo familiar para mí porque los ingresos iban todos para mí. Entonces, eso es lo que después terminé valorando y dije, che, qué buen modelo que era ese, claro. La verdad, ¿no? O sea, buen organigrama. Buen organigrama. Así que sí, funcionaba un poco como una empresa porque realmente, primero yo siempre realmente lo cobraba bien, lo monetizaba, desde muy chiquitito lo moneticé por una cuestión orgánica, porque surgió un casamiento y dijeron, bueno, ¿cuál es el canon? No sé qué, yo dije, ok, esto tiene un canon. Tuvo un canon y después empezaron los llamados y el canon fue subiendo, digamos, según la demanda también. Entonces, al fin y al cabo, fue fue el primer modelo de negocio, claramente. O sea, vos, por ahí, para alguien que no sabe, empezaste tocando el saxo, ¿estudiaste? Empecé tocando el piano, buena pregunta. Yo le levanté a mis viejos la mano a los 8 años de que quería tocar el piano, porque un compañerito del colegio tocaba piano. Y entonces empecé a estudiar piano. Me encontré con cierta facilidad con la música, rápido aprendí, y después en un momento a mis hermanos le dijeron, che, ¿ustedes no quieren aprender algo? A mi hermano, ¿viste? Mi hermano dijo trompeta o saxo, por decir algo, ¿viste? Y fuimos a un profe y arranqué yo con clarinete en ese momento. O sea, a los 8 toqué piano, a los 9, 10 arranqué con clarinete. Y después a los 12 se dio un salto al saxo, que es muy sencillo desde el clarinete porque aprendés solo a tocar o sea, del clarinete al saxo el cambio, digamos, el salto es muy sencillo. Y ahí surgió el primer evento y el primer evento fue con el saxo. Entonces lo que el público vio, digamos, público social, fue el saxo como instrumento, ¿no? ¿Y a qué edad? A los 12, literal. A los 12, o sea, a los 12 fue el primer casamiento y de los 12 a los 28, 29, fueron, o sea, no paré de tocar los fines de semana. Y ahí, o sea, la primera vez fue alguien que te vio y te invitó, o vos dijiste a los 12, che, yo quiero hacer plata con esto. No, literal, una amiga de mi vieja que se casaba, que venga el Franquito a tocar, ¿viste? Y entonces fui a tocar unos temas y ahí empezó orgánicamente los llamados. O sea, orgánicamente fue, che, ¿el chico toca en otro lugar? O sea, o fue alguien familiar que ustedes invitaron, ¿viste? Y así surgió, digamos. O sea, realmente fue muy orgánico eso. O sea, obviamente que después en el camino lo profesionalicé, digamos, y está claro que llegó un momento donde, no sé, superé la mayoría de edad y qué sé yo, y ya entendía que era una de mis actividades. O sea, era prácticamente mi identidad en ese momento. Entonces, bueno, fui mejorando el tema del sonido, las pistas, el micrófono, qué tipo de música, porque al principio hacía música completamente romántica y tranquila y no sé qué, y después me di cuenta que hice una electrónica y explotó todo. Entonces, obviamente, en una fiesta la gente quería joda, entonces pasé a hacer cosas mucho más movidas, digamos, y eso también todo una vuelta nueva, porque de repente era algo nuevo, era alguien que con un solo instrumento hacía un show muy divertido y muy arriba. Entonces, bueno, sí, de ahí fue la transformación. ¿Y cómo fue decir, bueno, se terminó, es un ciclo que se cierra y quiero hacer otra cosa? ¿Fue un duelo difícil? Buena pregunta. Sí, fue un duelo. Hubo una transición en la que estaba tocando mucho y haciendo gastronomía con Modesto Godoy al principio, y ese fue un momento que lo sufrí bastante, porque, claro, hablando de emprendimientos, ¿no? La demanda del emprendimiento, que uno mil cosas que no la sabe, sumado al fin de semana donde yo salía el viernes y el sábado a tocar en la noche, y la verdad que fue un momento que me dio el empujón para decir, bueno, pará, a ver, si ya le veía yo un cierre, o sea, realmente no era una manera que yo quería hacer música hacia futuro largo, entonces dije, bueno, le damos un corte a esto que fue algo espectacular, y paso a dedicarme completamente al emprendimiento, y bueno, veremos el día de mañana qué pasa con la música, que es algo que todavía tengo latente, decir de qué manera volver a aportar desde la música a la cultura. Tenemos, ¿no?, un evento a fin de año por ahí. Bueno, y además también entiendo que esta visibilidad del saxo y demás te dio ciertas plataformas que eventualmente las pudiste usar para el restaurante y cierta visibilidad y confianza con la gente. Completamente. Al principio el Godoy es el del saxo, ¿viste? O sea, el comentario era ese. Y sí, me ayudó muchísimo a generar confianza en mí mismo. Digamos, yo me enfrentaba a un público de 200, 300, 1000, 2000, 5000 personas, digamos, y realmente no me daba nervios porque me sentía muy seguro haciendo eso en ese momento. O sea, viajaste a otros países, me acuerdo. Viajé a otros países, fui a
casamientos en Brasil, en Uruguay, bueno, por toda Argentina, mucho Buenos Aires, San Juan, San Luis, a Chile, mucho en Mendoza, igual de todas formas, mucho en Mendoza. Pero sí, fue un momento, fue una linda vorágine, che. Bueno, pero que igualmente había algo ahí de nacimiento, porque a los 12 años tenés que animarte. Sí. Yo creo que había algo nato, me parece, que después se fue transformando y se fue haciendo lo que se fue haciendo, ¿viste? Pero fue un momento interesante, la verdad. Y el paso, o sea, y el restaurante, me imagino, no tenías experiencia. No es que habías trabajado o algo y dijiste, me largo al restaurante. Nadie en la familia tenía experiencia. Sí, nuestro socio, que hoy en día sigue siendo socio de Modesto, el Mati, que es quien tuesta café para todos la mayoría de las cafeterías en Mendoza. Él sí ya venía trayendo algo de experiencia en el café, pero bueno, se juntaron dos mundos, ¿viste? Porque yo tenía toda una visión recontra quisquillosa y perfeccionista de la cuestión, o quería realmente traer algo nuevo, algo innovador y algo que no habían, por lo menos en Mendoza, y entonces se juntó el mundo del café especialidad con una idea que tenía más que ver con lo personal y con una huella y qué sé yo, entonces ahí es donde se da el emprendimiento gastronómico. Pero de gastronomía no sabíamos una mierda. Y de hecho estuvo claro porque la cocina de Godoy la hicimos 3, 4 veces, o sea, hicimos una así, después una así, después una así. Y bueno, ahí viene todo lo que el emprendimiento requiere, ¿no? Y lo que te empezás a foguear y a aprender de un emprendimiento. O sea, el equipo, la cantidad de personas que con sus necesidades, y bueno, todo ese mundo, digamos, que sabemos que es desafiante. De afuera parece fácil, pero una vez que estás ahí es terrible. Sí. Y ahora, bueno, siguieron haciendo Modestos, abrieron la social y el último proyecto que tienen es Hábitat, que lo conocimos hace poco. Gracias por la invitación. Y ese creo que tuvo algunas particularidades más complicadas, difíciles, porque es una articulación público-privada. Sí, el Hábitat tiene ese desafío. Bueno, esas son las cosas que a mí cuando me llegan me suena una campanita en la cabeza, ¿viste? Yo en ese momento estaba transicionando de... estaba viendo qué pasaba con el Modesto, si mi rol, cuando estaba aportando en esto, en lo otro y demás, y cuando llega la propuesta de la licitación del parque, ese sí, a mi gusto era un sí rotundo, decir, estas son las cosas que a mí me gusta pensar, ¿viste? O sea, cuando hay un desafío así, de que se veía un proyecto que estaba planteado como un bar, pero de repente, va a haber gastronomía del parque, ¿no? Acá hay que hacer algo muchísimo más estudiado, muchísimo más pensado y demás. Y sí viene la articulación de parques con ciudad, con provincia y demás. El espacio es cultural, es patrimonial, entonces tiene un montón de trabas o limitaciones por el hecho de ser un espacio patrimonial. Entonces, el respeto y el estudio se multiplica. Pero bueno, nada, es uno de los proyectos también que agradezco haber podido participar, digamos, porque siento que ahí hacía falta esto del desarrollador, de poner el foco en un lugar, digamos, y después, bueno, contratar a los profesionales indicados, digamos, para que eso llegue a un lugar que realmente le aporte al espacio, a la cultura, a Mendoza, a su entorno inmediato, ¿no? Me olvidé decir una cosa, estudiaste arquitectura. Sí, estudié arquitectura. Claro, nunca te recibiste, pero sí, indudablemente está en la sangre. Completamente, sí. Porque ¿les parece que saltemos al tema del desarrollo inmobiliario? Porque, bueno, un gran desarrollo dentro del ámbito gastronómico, como si esto hubiese sido lo suficientemente difícil, te pintó el desarrollo inmobiliario. Y si hablamos en términos inmobiliarios, por ejemplo, Modesto Godoy fue flipping, que ahora el flipping, de repente todo el mundo habla de flipping, y el flipping es cambiarle el uso a una propiedad, o sea, remodelarla y cambiarle el uso. Entonces, remodelar una casa antigua que estaba tirada, destruida, digamos, a hacerlo un proyecto gastronómico, bueno, tiene que ver con esto de arquitectura, ¿no? En Hábitat desarrollaron desde cero el restaurante. Al margen de que te planteaban un proyecto, como te decía, el parque te planteaba un proyecto resuelto en un 60%, suponete, vos podés, la capacidad maniobra que tenés es limitada porque es dentro de la huella patrimonial que podés, pero viene toda esa huella estética y de lo chiquitito, ¿viste? Que es lo más interesante. Y que ahí estuviste de cerca. Y ahí de cerca. Y te apasiona, o sea, y se nota. Pero lo que me preguntabas del ladrillo también es como, a ver, mientras tocaba el saxo, mi viejo vendía barrios. O sea, a ver, esto no sale de la nada, digamos, en el sentido de que mientras tocaba muchísimo el saxo y estudiar arquitectura, porque en realidad entre los 18 y los 22 fueron 3, 4 años de estudiar arquitectura, realmente le dediqué un montón a esa carrera y siento que me dio una forma, por más que no me haya recibido, me dio una formación que hoy me sirve muchísimo. Y entonces era un mix entre salir a tocar el fin de semana, pegar ladrillos en la semana con mi viejo, porque
mi viejo hacía, digamos, eran urbanizaciones simples. Se asociaba en un terreno, urbanizaba y le vendía a amigos. O sea, mi viejo no hizo un camino de marketing, el camino es completamente silencioso, pero son 9 barrios en Guaymallén, que en un momento dije, bueno, pará, este camino es un camino recorrido donde yo también acompañé, porque así como él me acompañaba a tocar el saxo en los fines de semana, yo en la semana lo acompañaba a él a vender un lote, o literalmente a pegar ladrillos en el barrio que hicimos enfrente de mi casa y qué sé yo. Entonces, digo, ahí es donde se mixea todo esto, ¿viste? Y hay un mix entre el arte, la música, la arquitectura, el desarrollo, y bueno, esto viene resultando así. Vamos a ver hacia dónde vamos. ¿En qué terminará? Rockstar. ¿Qué terminará? Ahora nos contará. Pero me acuerdo hace 2 o 3 años, no sé, viajamos a Buenos Aires, pues le invitan a Renata a hablar en un congreso y me lo encuentro y digo, ¿qué haces acá? ¿Qué pasó? Y ahí me dice, no, quiero ser desarrollador inmobiliario. Sí. Y dije, wow, qué bueno. Y bueno, hay una parte que nadie ve en todo esto, que es un proyecto que grande. Cuando se empieza a construir, probablemente antes hubieron 2 o 3 años silenciosos. Tal cual. Haciendo desde la idea, plano, el terreno, bueno, hay un montón de trabajo. Tal cual. Y bueno, y venís transitando hace 2 o 3 años esa etapa. Ese camino. Y contanos un poco más de eso. Bueno, ese fue el CIBA, que fue un congreso Congreso de Desarrollo Inmobiliario de Buenos Aires, que también después se hace la Expo Real Estate, en las que nos hemos encontrado un par de veces también. Y sí, cuando uno decide dar un salto no a otra cosa, sino decir, bueno, a ver, quizás acá haya un camino, obviamente hay que ponerse a estudiar, digamos, y a interiorizarse acerca del rubro propiamente dicho, ¿no? Y en este caso fue, ok, está todo este camino que hizo mi viejo de esta forma. Nosotros, de repente, de manera nueva en nuestra familia, incursionamos en la gastronomía y aportamos toda esta visión nueva y joven de querer traer cosas que realmente duren para largo plazo y etcétera. Y entonces después hay una propiedad de por medio, obviamente, está la propiedad que nos queda, que es nuestra, que es donde la familia ha vivido toda la vida en Guaymallén. Por eso también tiene este proyecto en particular tiene un proceso también bastante genuino de que es una situación de una propiedad familiar que se transforma en multifamiliar, y la visión fue esa, ¿viste? De hecho, la visión arranca en la pandemia 2020, cuando nos quedamos encerrados en ese espacio y dijimos, qué maravilla de espacio para quedarse encerrados, digamos, porque es un espacio grande, verde y demás. Y entonces ahí vino la visión de, bueno, le insertamos arquitectura en este espacio, obviamente se capitaliza bien la propiedad e intentamos hacer un buen negocio para mi viejo, digamos, pero lo más entretenido e interesante era decir, pongámonos a pensar un proyecto de vivienda en este espacio, ¿no? Con todo lo que ha crecido la zona y de repente estamos pegados al acceso y de repente tenemos un montón de cosas que están sucediendo ahora en Guaymallén, es que nos fueron empujando a realizarlo, ¿no? Entonces desde ahí, que como vos tal cual decís, han sido casi 3 años, te diría, de planos, aprobaciones, proyectos, arquitectura, revisar, validar, y bueno, recién ahora estamos como cerquita de salir a comercializar, digamos. Y ahí hay algo interesante porque me pasa bastante, por ahí se acerca gente y me dice, che, quiero emprender, bueno, y gente muy preparada, con experiencia, todo, ¿y qué quieres hacer? Y cuando te cuentan y decís, no, o sea, hace algo un poco más grande, animate, o sea, por ahí cuesta un poco más, pero vale la pena grande y ustedes se largaron con todo. Esto sí es una jugada un ¿De poco... qué se trata concretamente? Es un proyecto de vivienda que tiene 100 viviendas, o sea, son 3 edificios, 100 departamentos, más o menos redondeando. Un poco nosotros pensamos habitar y vivir en ese espacio, por eso lo hemos pensado desde el modo de vida, digamos. O sea, creo que lo mucho que hemos tardado es en que la visión es de largo plazo real, de decir, lo que nos imaginamos acá es cómo vamos a vivir y cómo esto va a envejecer también, ¿no? O sea, y entonces es una propiedad de características únicas porque es un espacio verde, un pulmón verde en el medio de Villanueva. Es 1 hectárea. 2 hectáreas. 2 hectáreas. Son 17.000 metros. Todo urbanizado alrededor, digamos, hay barrio alrededor, y entonces la propiedad en sí mismo, que es un pequeño bosque, te da unas posibilidades que son fuera de lo común, ¿no? O sea, por el hecho de que es semiurbano, tiene un lago, tiene una arboleda de 30 años impresionante, muy crecida. Entonces el primer desafío fue, vamos a conservar esta alma, esto que se ve, el verde, los árboles, el laguito, la pileta, el clubhouse como tal. Hay un galpón que se transforma a gimnasio, entonces
todo lo lindo que tiene la propiedad como valor agregado se lo conserva, y en los huecos naturales del jardín insertamos arquitectura edilicia, o sea, edificios, digamos, que van hasta los 7, 8 pisos. Entonces, se forma como un mix que es bastante novedoso y nuevo, que es que los departamentos son departamentos, pero a la vez tienen como una conexión con la naturaleza y un remate verde, o sea, los remates de los vidrios y de las ventanas son todos al verde, siempre es verde, o verde o montaña, lo que ves. Entonces, creo que es algo interesante y acompañamos la tendencia mundial que entendemos que está sucediendo, es que la gente está trasladándose a lugares más chicos donde tus metros cuadrados son menos, digamos, por ahí, incluso la gente grande también y demás, como que de repente una casa con un jardín es bastante difícil de mantener, es engorroso, es grande, hay muchas veces los espacios quedan obsoletos. Entonces digo, la tendencia es mundial de achicarse tus metros cuadrados, pero a la vez conservar todas las comodidades, tener amenities en común, tener un espacio donde estar seguro, donde que los chicos sabes que salen a jugar, no sé, y hay un jardín, y hay un lugar donde están los perros, y está la pileta, y hay como un pequeño clubcito que se forma de vivienda. Esa es la visión, digamos. O sea, la visión es que sea un modo de vida, es volver a generar un poco la comunidad, que se ha perdido bastante, ¿no? Porque entre que el barrio, a veces lo público, uno tiene miedo a la seguridad, digamos, y entre que después cuando te centras solo en la seguridad, de repente las limitaciones son demasiadas, porque al fin y al cabo te están mirando todo el tiempo los vecinos que si te corre una planta para allá, te hago una denuncia, ¿viste? Entonces digo, creo que en el medio puede haber algo que esté seguro, pero que tenga ese sentido de comunidad y de colaboración entre las personas que viven, ¿no? Esa es la visión un poco más blanda, ¿no? Total. Después los desafíos son absolutos. Pues hay que hacerlo. Y hablando de desafíos, ¿cuáles fueron hasta ahora en ese marco los desafíos más grandes? Bueno, buena pregunta. Siempre mucho tiene que ver con nuestro país, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en un país que se está transformando y donde por ahí los desafíos, no sé, financieros, ponele, son enormes. Un proyecto como el nuestro en otro lugar del mundo, y no voy a decir Estados Unidos, porque siempre se toma Estados Unidos como... Voy a decir Suiza. Chile, claro, ¿viste? Voy a decir Chile, Brasil, Perú, España. En esos lugares, digamos, un proyecto como el nuestro, con un terreno, un proyecto que está validado y que tiene demanda real. Con uno de los mejores arquitectos. Con un muy buen arquitecto y con una intención real de sumar vivienda, no hay dudas, digamos, de que eso se construye con dinero del banco y después se vende al final terminado. Eso en Argentina no sucede, el modelo nuestro es inédito, y requerís de alguien intermedio que invierta en pozo y que eso financie la obra. Por ende, ahí todo el medio un poco que se deforma, porque entonces no le estás vendiendo al cliente final que está comprando la idea y la visión del lugar, sino que es alguien que por ahí está pensando en la TIR, ¿viste? En el numérico. Entonces, creo que ahí estamos en un espacio de transformación y que nuestra visión es que ojalá se pueda hacer de manera más tradicional y que vengan esas herramientas, ¿no? Y que realmente uno le pueda vender a un cliente final que aplica para un crédito hipotecario y que le gustó el lugar para vivir, digamos. Sí, básicamente lo que pasa es que durante muchos años fuimos muy poco creíbles, entonces en estos proyectos que alguien tiene que poner la plata para financiar 20, 30 años, no se anima, que son o los bancos o los fondos de pensión. Y la gente también le tiene miedo al hipotecario. Y la gente le tiene miedo, entonces directamente desaparece el crédito y te tenés que volver un mago para poder financiar uno de estos proyectos grandes. Así que sí, un poco la visión es que confiamos en el proyecto, nosotros muchísimo en el proyecto, entonces decimos, no nos gustaría apurar, digamos, la parte de la preventa o la manera de hacerlo, digamos, solamente por una cuestión de timing, ¿no? Entonces, bueno, en esto de que el timing siempre es una variable recontra importante en un proyecto así, lo más sano nos parece es como, bueno, empecemos a comunicar el proyecto y a recibir feedback, pero esperemos que se terminen de dar estas herramientas que ya están empezando a aparecer, que de repente hay fondos de inversión sondeando a Argentina, de repente está el Banco Nación intentando hacer algo, entonces bueno, estamos tratando de ir por ese camino, digamos. Y recién decías un poco esto de que tiene que haber un intermediario que ponga la plata y que confíe en ustedes. Y cuando hablamos de confianza, nosotros es uno de los grandes temas que tenemos, ¿no? Y que siempre se lo consultamos a nuestros entrevistados, nuestros invitados. Ustedes son una familia, en definitiva, ¿no? Porque vos trabajás, contanos, con tu hermano y con tu hermana. Sí, en este proyecto sobre todo hemos trabajado los tres. Ok, ¿y cómo es trabajar con tus hermanos? ¿Se pica? Se pica. Sí o sí se pica. De chiquito siempre con tus hermanos, ¿viste? Aparte está esa confianza absoluta donde realmente se puede picar, sabiendo que en el mejor de los casos no va a haber una picada real, ¿viste? Que es que cada uno camine para su lugar. Y entonces ahí es donde viene el laburo, digamos, digamos, esto de que cada personalidad se va adaptando a cada visión de cada uno. Realmente las visiones son múltiples.
la visión, no sé, de mi viejo sí o sí es completamente diferente a la que traemos nosotros, pero él es el dueño de la propiedad, entonces, bueno, ahí viene todo un trabajo familiar que me parece súper interesante, pero sí banco, que vale la pena el esfuerzo, creo, y que sí hay algo, y si uno logra trabajar a nivel familiar, creo que también la confianza que se genera hacia afuera es otra, ¿no? Porque al fin y al cabo es como estás trabajando de lo más genuino, digamos, y vendiendo algo que está súper transparente, digamos, y hay una intención real a largo plazo, ¿viste? Entonces, creo que hay algo interesante ahí de trabajar en familia. Y el Fede y la Ren nos contaron una vez que cuando salían a buscar inversores, hicieron una lista de posibles inversores que después ninguno resultó y después tuvieron que encontrar otras herramientas. ¿Cómo fue salir Lo a de los buscar? chicos es épico, ¿eh? Lo de ustedes es bastante épico. Sigue siendo. Seguimos Todos los ahí días. remándola. Sí. Perdón, Cate, ibas a decir. Bueno, ¿cómo fue salir a buscar inversores? ¿Tenían fichados algunos perfiles o simplemente se la jugaron o fueron también con esto de quiénes eran ustedes, con amigos o conocidos? No, ahora en la etapa que estamos es justamente en esa. Lo que fuimos es salir a mostrarles, sí, a una lista que teníamos de un montón de gente anotada que nos parecía que podía ser comunidad. Y de todas esas personas lo primero que hicimos fue mostrar el proyecto para recibir una devolución, ¿viste? Pero, digamos, todavía no estamos en esa etapa donde realmente lo hemos juntado en la propiedad y hemos dicho, che, la oferta es esta, Denos la se plata. puede entrar con este precio y demás, venga ese dinero. Claro. Eso no ha sucedido todavía. Y estamos en ese camino, digamos, entre realmente jugárnosla al fin y al cabo por esa comunidad más cercana que puede verla, digamos, como también no, porque también a vos te pasó de que Sí, las puertas que tocas. Pero algo lo charlamos justo ahora hace poquito de que yo veo dos cosas. O sea, por un lado, muchas de las veces los inversionistas te dicen, bueno, ¿y lo vas a terminar? ¿No lo vas a terminar? Obviamente hay que tener muchos recaudos, pero si vos ves, no está la ciudad llena de edificios abandonados, eso es una realidad y algo que pasa. Y después, cuando vos tenés una buena ubicación, con un buen proyecto, profesionales serios y tal vez no es la gente que vos pensabas. Sí, tal cual. Pero van apareciendo Sí. que obviamente tenés que validarlo y todo, pero en Sí. el camino empiezan a aparecer esos inversores que realmente tenían la necesidad y Sí. ya sea por inversión o porque dicen, yo soy de Guaymallén, no me voy a ir de Guaymallén Ujú. y estoy dejando mi casa o no quiero tener una casa y el departamento con todo esto amenities me sirve Ujú. y los encontrás en el camino. Sí. Entonces hay un poco de... Sí, obviamente es la hay un mix de relación... jugársela también ahí Claro, en eso. un poco de riesgo tenés que correr, Sí. no ser un loco, pero en el camino creo que Y claramente no es lo mismo subirte a la losa 4, ¿viste? Y mirar lo que uno estaba tratando de buscar desde el preproyecto a realmente verlo físicamente. Claramente ahí la confianza del proyecto va subiendo. O sea, por eso también recién decía que el desafío es construir y construir rápido y bien, porque después ahí es donde realmente la demanda termina de aparecer, banco lo que decís, porque es cuando decís, mirá lo que están haciendo acá, y de repente lo que vos decís, el que uno había pensado probablemente era quizás completamente otro, que estaba buscando, que tenía otra búsqueda, y demás. Y un poco también para cerrar esto de Guaymallén y demás, este proyecto es en Guaymallén y estamos como recontra con el foco puesto ahí, pero el foco es más que nada consolidar espacios urbanos y semiurbanos. O sea, yo creo que la tendencia mundial es a vivir en la ciudad. Esto sí está súper comprobado y se habla de que para 2050 el 70-80% de la población va a vivir en las ciudades, cuando hoy es el 50%, creo. Entonces, creo que hay algo con no seguir, no sé, agarrando un cerro y decir, che, vamos a hacer ahora allá, o seguir desmontando viña, qué sé yo, que no pasa nada en algunos aspectos, pero en otros sí, digamos. Entonces, y sí ponerse a decir, tenemos un conurbano, una ciudad que ya tiene su huella, donde hay servicios, donde hay un impacto del ser humano que ya es fehaciente, digamos, y hay un montón de huecos donde realmente se le puede sumar densidad y ese proyecto impacta bien en la zona, mejora, amplifica, genera demanda, genera vivienda, genera comercio. Entonces, la visión un poco a largo plazo de Refugia es consolidar espacios urbanos y semiurbanos, ¿no? O sea, es decir, encontrar esas locaciones que a lo mejor uno piensa que esto está medio muerto, esta cuadra está tranquila y no sé qué, y de repente con un solo proyecto ahí floreció todo y le dio una vida única, digamos que... Entonces, un poco creo que va por ahí también la
La visión de refugio a largo plazo. O sea que venimos con más proyectos. ¿Cómo, Siempre que uno piensa otros proyectos, Sí, ¿viste? sí, Pero sí. bueno. ¿Cómo te imaginas en 10 años? No, bueno, Músico. Muy primero viejito. trabajando, primero padre, porque yo hablaría solo de paternidad, ¿eh? Si quieren borramos todo lo otro y hablamos de paternidad nomás. Yo tengo algunas preguntas. Me suena, Las tengo de este lado, las voy a hacer. me suena que probablemente haya un roce más con la música porque siento que es algo que voy a volver a retomar de una forma y sí me veo haciendo proyectos que sumen valor, o sea, sí me veo con proyectos que van creciendo en el camino, que van madurando y ojalá trabajando y aportando valor, que es lo que básicamente uno quiere hacer, ¿no? ¿Y cómo has balanceado la vida entre el trabajo y familia? Bueno, no tan reciente, pero sí, más o menos reciente. Sí, tengo 2 gordas muy chiquititas y la verdad que baja un poquito la productividad. Creo que para los que estamos acostumbrados a la productividad, saber que con la paternidad, maternidad baja ese grado, digamos, de estar todo el tiempo pensando en el trabajo, porque de repente me encuentro con un rol en el que me parece mucho más importante estar presente a veces que en ciertas reuniones laborales, ¿viste? Entonces realmente hay que hacer ahí un ejercicio o por lo menos decir, bueno, quizás es una etapa que es la primera etapa de apego y demás, donde después pasás a la escolarización y seguramente empiezan a haber grados de horarios de mayor libertad y demás. Creo que esos momentos van a venir. Estos 2 años han sido muy intensos porque en la creación de estos proyectos que requieren de mucho esfuerzo ha estado también este rato de tener bebés. Así que es un desafío, pero se puede. Hacemos una pequeñita pausa. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, si quieren irse, o sea, lo que quieran para redondear, yo estoy, Sí. porque sé No, que... no. Ok. No, Ok. pero tengo Estamos. 10 minutos más. Lo que pasa es que estamos justos porque después vienen otros invitados y queremos hacer lo tuyo y la Ren. Ok. Tampoco para 10 minutos. Bueno, a 5. Estamos con 5 7, si querés. Puede. No, 7. Sí, dale. Bueno, Bueno, si querés, díganos cuándo seguimos. dale. Inventámoslo Arrancamos. nomás. El Fede. Bueno, pará, un segundo. Bueno, arranco. Dale. Sí. Bueno, lo otro que quería es meternos un poco en el tema de emprendimiento en general. Ujú. Creo que está bueno por ahí, para los que ya transitaron el camino, compartir algunas experiencias con gente que o está empezando o tiene ganas. Ujú. Creo que hace falta más, o sea, si mirás la estadística dura y ves los lugares, las ciudades más desarrolladas, tienen una cantidad muchísimo más alta de la que tenemos nosotros de emprendimiento y Sí. de emprendedores. Ujú. Entonces creo que es algo que está bueno fomentar. Si bien creo que no es la recomendación para todo el mundo, porque No. tengo amigos que trabajan en empresas y les va espectacular y aman lo que hacen y es el camino. Y hay otro que emprende y lo mismo. Pero bueno, no es todo para todo, pero quería que charlar un poco de emprendimiento y Sí. que nos contara, no sé, o desde tips, o Ujú, lo ujú. recomendás, no lo recomendás. No, ahí vuelvo a que al principio hicimos un chiste acerca de esto, pero es que no emprendan. No, realmente yo creo que tiene que haber un mix entre que uno cuando emprende hay un montón de cosas que ignora y eso está bien en algún punto porque creo que es ese salto al vacío que uno necesita tener para después encontrárselas y solucionarlas. O sea, creo que ahí hay algo grande de saltar a hacer algo sin tener toda la data de cómo hacerlo, porque si tenés toda la data probablemente no lo hagas y eso sí es una realidad. La data, el dinero, o sea, hay un montón de cosas, digamos, digamos, que puedes no tener antes de un emprendimiento, pero que se puede buscar y encontrar en el camino. Pero sí yo creo que tiene que haber un mix con tener el cuestionamiento más grande que hay que hacerse es ¿qué quiero aportar realmente? O sea, ¿tengo algo para decir? ¿Tengo algo para aportar? ¿Tengo algo para solucionar la vida de alguien? En el sentido de tener clara cuál es tu misión, ¿viste? O sea, cuál es tu misión de decir, esto se puede sostener a largo plazo. Siempre también, por ahí digo, en realidad esto no es que lo he dicho muchas veces, pero lo digo para mí mismo, decir, pensar en el segundo día también, ¿viste? O sea, porque uno piensa en la apertura, o sea, muchas veces uno piensa en abrir y no te das cuenta que el segundo día probablemente va a ser el peor día del emprendimiento por lejos, digamos, porque pasó toda esa vorágine de la ansiedad de abrir y que la propuesta se conozca y no sé qué, y el otro día a las 7 de la mañana hay que abrir la puerta. Sí. ¿Viste? Entonces, digo, eso sí, como creo que hay que tener claro en la cabeza, decir, tengo una misión, me animo a saltar al vacío y también saber que vas a sufrir un poco en el camino, digamos, y que ese sufrimiento
puede ser muy positivo para tu vida. O sea, creo que es un sufrimiento que tiene que ver con salir de la zona de confort o de lo que tenés conocido hasta el momento, ¿viste? O sea, pero sí también saber con dos dedos de frente que eso va a suceder, digamos, y que vas a encontrar múltiples desafíos en el camino, es que lo que te la van a hacer pasar mal un rato, y probablemente lo que más te enseñe el emprendimiento va a ser justamente a tener estómago suficiente, digamos, para entender que no es que se acabó el mundo, el problema, cuando viene ese problema, sino que básicamente hay que buscar una solución y que esa solución no puede estar al alcance de la mano quizás tan fácil, sino que realmente hay que pasar un rato a decir, ok, esto cuesta, ¿viste? Y bueno, y ahí viene el trabajo real de decir, ok, la misión era tan importante como para yo seguir exponiéndome a este trabajo, digamos, que me está demandando de esta forma y demás. O sea que creo que emprender, como vos decís, Fe, me parece que está bien saber que no es para todos, y sí saber que para los que lo deciden hacer, está bueno también esa búsqueda y sí saber que van a haber cosas que te van a hacer sufrir un poquito. Y que de hecho puede que no funcione también. Y que puede que no funcione. Pienso en muchos testimonios de gente súper exitosa que te dice, No. no sé, tres negocios míos se fundieron y vos decís, Sí. ¿cómo siguieron? Bueno, Sí. está bien un poco de eso, Cuando ¿no? uno hoy piensa en un negocio que se te funde y a lo mejor te pensás que es el fin del mundo y realmente hay muchos negocios que no funcionan, y tranquilamente también tener la posibilidad de saber de bajarte del ego, digamos, de decir todo esto que yo pensé puede estar mal, digamos, y realmente a lo mejor lo que yo buscaba no era lo que la gente buscaba, ¿viste? O sea, recontra, Ujú. sí. Y ahí dos cosas de esto que estamos hablando. Una, ¿tenés alguna técnica o algo para manejar la presión cuando la cosa está como... No hay más. O sea, se complicó y cuando se complica, viste que aparece siempre alguna Agarra otra el cosa. saxo, saca un tema nuevo. Sí, es una buena... dormite una siesta. Generalmente no podés. No, generalmente creo que tiene que ver de verdad con saber que el día va a llegar a su fin y que quizás la mañana del otro día traiga una nueva posibilidad. Creo que hay veces que uno puede estar encerrado en un montón de cosas que tienen que ver con las problemáticas de ese día, pero además múltiples factores que uno no los está sacando a la ficha, pero me voy a poner hippie, pero voy a hablar hasta de astrología o de el momento colectivo de no sé qué, o noticias que leíste esa mañana y no sé qué, y de repente todo parece estar oscuro y quizás no es tan así, ¿viste? O sea, quizás realmente es muy subjetivo de ese momento. Entonces, me parece que es aguantar lo que hay que hacer, o sea, y me parece que esto se linkea con lo que decía recién, pero realmente creo que hay algo de saber aguantar que tiene que ver con cruzar el día y volver a cruzar el día y volver a cruzar el día, Sí. ¿viste? Y donde en algún momento también vienen cosas buenas, digamos, y bueno, es saber surfear con las dos y con las dos más o menos tener la misma cara de pasto, ¿viste? O sea, si algo muy malo no pasa nada, se puede solucionar, y algo muy bueno, ok, pero también sé que mañana va a venir alguna mala, entonces todo me lo tomo un poquito más con soda, ¿viste? Y esto de emprender, que también un poco lo decías, ¿no? Casarse con esa idea, con esa misión y con ese objetivo, y que también te pregunto por la plata, por el dinero. ¿Cuánto te tiene que importar el dinero? O si acaso Sí. tiene que haber otra cosa, que tu norte tiene que ser otra cosa para que algo tenga éxito. Sí, yo creo que, la verdad que yo creo que he hecho mal no pensar en dinero y pensar en el valor que quiero agregar, porque muchas veces los modelos de negocio no han estado validados y entonces uno se encuentra con problemáticas de dinero en el camino que tienen que ver con haber pensado más románticamente el negocio y no tan numéricamente el negocio, ¿no? Entonces, sí, los desafíos de dinero son enormes. O sea, yo en este momento jodo, ¿no? Pero digo, a veces pienso en volver al saxo para volver a generar ese ingreso individual, personal, que al fin y al cabo en una empresa, en un emprendimiento, muchas veces es recontra difícil de sacar. O sea, hay momentos donde el director no cobra y no cobra por un montón de tiempo. Y digamos, ahora, cuando ya hay una familia detrás que mantener y demás, ya no resulta tan gracioso esa parte, ¿viste? Como decir, ok, hay un momento malo de la gastronomía, qué sé yo, y no se saca plata por 6 meses. Estoy hablando de no se saca sueldo, no es que no se saca ganancia, no se saca ganancia casi nunca. No se saca sueldo. Y entonces creo que sí hay un recontra desafío de decir, ojo, digamos, porque sí creo que también en lo posible habría que estar un poquito más amparado ante ciertos negocios si es que uno no quiere sufrir tanto, ¿no? Porque realmente lo financiero en Argentina es difícil. Se pueden poner una banda. El Fede toca el triángulo. Sí, o canto, si quieren Bueno, canto. sí. Bueno, y creo que ya estamos medio Estamos justo de para tiempo. la última pregunta. ¿Te parece o querés No, vamos, pues después me retan. Bueno, ¿Mendoza o tenemos qué? una pregunta que es la pregunta global. Ok.
los chicos, bueno, la historia de los chicos tiene que ver un poco con traer ciertas dinámicas que ellos vivieron afuera a Mendoza y que eso lo pudieron traducir en muchos de sus proyectos. Y la pregunta es si acaso hay alguna dinámica que vos viviste afuera o que tuviste experiencia o de la que escuchaste y que te gustaría traerla a Mendoza o a tu vida, o de qué se trata y de dónde la sacaste, ¿no? No, sí creo que hay algo de haber tenido la posibilidad de viajar que te abre un montón la cabeza. También, mientras tocaba el saxo, tuve la oportunidad de trabajar afuera, coordinando grupos y demás, y me dio un roce con lo turístico también importante. Y creo que al fin y al cabo casi que está todo inventado en el mundo, y me parece que hay que saber ver cuáles son las necesidades que pueden surgir en este espacio geográfico, digamos, que aún no tenemos resueltas, digamos, y que sí existen en otros lugares, ¿no? Pero creo que es simplemente eso, es sacar ideas, es rozarse con la amplitud de la cabeza, de lo que hasta dónde se puede llegar, cuando uno ve un desarrollo afuera, o lo que hablamos recién de la Expo de Buenos Aires, es como que te das cuenta que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿viste? O sea, realmente creo que irse a otros lugares o a ciudades grandes es inspirador al fin y al cabo para intentar aplicar todo eso a nuestro sitio, ¿no? Cuando realmente todavía creo que Mendoza está en un lugar en el medio, no somos una ciudad tan grande. Por ende, creo que de hecho la mayor desafío que ha habido en esta última etapa, donde la gastronomía le ha costado y demás, han sido de demanda real, de que nos falta población, de que nos falta cierta envergadura de ciudad todavía, para que las cosas realmente funcionen tranquilas, ¿viste? Y eso todavía no está. Por eso también no está lleno de edificios, ¿viste? Porque de hecho los edificios que uno ve en Mendoza son edificios viejos la mayoría. O sea, realmente los edificios nuevos son pocos. Así que creo que es inspirarse. Me parece que va por ahí. Muy bien. Bueno, nos vamos a despedir, pero con una invitación para ver cómo siguió el proyecto de acá, no sé, 6 meses, un año. Volvés y nos contás que... Sí, que sigo en el país. Sí, que sigo vivo. Sí, contá con eso. Estoy aparte también me sirve a mí para ir midiendo las cosas y los resultados, porque al fin y al cabo uno piensa que estás en un lugar y nunca estuviste en otro, ¿viste? Y has pasado por un montón de cosas que está bueno revisarlas en el tiempo. Así que gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes los Fran, felicito por este espacio, y creo que es un espacio también que arranca con un nicho, pero que termina creciendo y que realmente a mí me ha parecido hasta ahora muy enriquecedor. Así que felicitaciones por aportar valor. Gracias, Fran. Gracias por venir. Gracias a ustedes.